bota de campana, música disco, rock pesado, punks, etcétera, etcétera. Pero además de todas estas cosas que hicieron característicos de los 70, también hubo 10 películas que marcaron un antes y un después en la forma de hacer cine. Esto y más en esta edición de 2 vs Cine. Bueno amigos, y comenzamos esta edición de las 10 películas más taquilleras de los 70. Acuérdense de antes de suscribirse a el canal. El rectángulo rojo que tienen aquí abajo de la pantalla, hagan clic, La campanita. la campanita para que cuando salga un programa nuevo en 2 vs Cine siempre tengan la experiencia de primera mano. Bueno, en el puesto número 10 de las 10 películas más taquilleras de la década de los 70 está Rocky II de 1979. Era lógico que venía el éxito abrumador que tuvo Rocky en el 76 y que ganó el Oscar a la mejor película. Y la gente estaba esperando la segunda parte porque Rocky pierde la pelea en la primera película. Y así fue. Stallone hizo la segunda entrega en el 79 y bueno, la película fue un éxito total. Claro. Y recaudó en su momento $200 millones a nivel mundial. La película es buena. No es mejor que la primera, pero es buena. Y en el puesto número 9 tenemos también una segunda parte, pero también en el año 1979, pero que recaudó $208 millones, que es Tiburón 2. A diferencia de la primera, que marcó un antes y un después en las taquillas, en la forma de recaudación de cine, Tiburón 2 fue dirigida por Janos Schwartz, debido a que Steven Spielberg no quiso hacer una segunda parte de su película, entonces decía que no hacía segundas partes, y protagonizada por Roy Scheider, que tiene su papel del teniente Brody. Vale acotar que no están tampoco ni Robert Shaw ni Richard Dreyfuss, porque sintieron que no necesitaban formar parte de esta película. Además, la historia trata con una suerte de historia de venganza entre el tiburón, que vuelve de nuevo a las costas de Amity, y el teniente Brody, que quiere esta vez rescatar a su familia. A diferencia de la primera, que buscaba hacer una suerte de recreación del mito de Moby Dick, pero trasladado al plano de un tiburón blanco, en esta ocasión es una historia básicamente de venganza. Bueno, llegamos al puesto número 8 de las 10 películas más taquilleras de los 70 con Moonraker, James Bond, también de 1979, que recaudó $210 millones. Sí. Esta no es de mi película favorita de James Bond. Aquí me pareció muy caricaturesca. Bastante, diría yo. Y aquí me mezclaron Star Wars con James Bond. Y la parte de la pelea espacial es ridícula. Y de hecho, los Broccoli y el Saltman querían hacer una versión de Bond, ya que estaba de moda Star Wars, querían hacer James Bond en el espacio, con todo y rayos láser. Pero bueno, James Bond a veces ya anda, el éxito ya es piloto automático. Sí. La gente fue. Y también la gente fue al cine a verla por el precedente de Spy Who Loved Me, claro, de 77, que fue muy exitosa. En el puesto número 7 tenemos una película emblemática del cine de los 70, de ese nuevo Hollywood que marcó en ese periodo, del año 1976, y que recaudó $225 millones y ganó 3 premios Oscars, incluyendo Mejor Guión Original y Mejor Película, sin lugar a dudas, Rocky, protagonizada por Sylvester Stallone, donde tenemos la clásica historia del antihéroe, del underdog, que trata de crearse una fama, crear una relación de pareja con el personaje de Talia Shire y enfrentarse al rival de peso, que era Apollo Creed, interpretado por Carl Weathers, en una pelea emblemática, clásica del cine de todos los tiempos, que es la pelea entre Apollo Creed y Rocky Balboa. En el año 76, año del bicentenario de la independencia de Estados Unidos, y en la decoración, recordamos, Apollo Creed era todo casi emblemático, una estatua de libertad, la bandera, etcétera, etcétera. Y esa historia, de cuando sabemos que Rocky no gana la primera pelea, cosa que sucedió en la segunda, eso conectó con una audiencia, conectó con una crítica, porque veían que un producto muy del nuevo Hollywood, que donde se buscaba era la historia y los personajes por encima del artificio y demás, conectó a un nivel de audiencia, a un punto que en la actualidad, hacer una película tal cual como fue en el 76, Rocky sería un fracaso.
Llegamos al puesto número 6 con... Póngase a bailar música disco. Saturday Night Fever de 1977, protagonizada por John Travolta. Y este fue un patacazo. Sí. Un patacazo, una película que nadie esperaba que iba a tener el éxito que tuvo. Una modesta película. Ajá, que estaba basada en un artículo que publicó en el New Yorker sobre los hábitos nocturnos de la gente para fiestear los días sábados. Sí. La película recaudó $282 millones. Lanzó la fama de los Bee Gees al sacar uno de los discos más vendidos de la historia hasta ese momento, hasta que apareció Thriller en el 83 de Michael Jackson. Bueno, de hecho, el disco solamente en los Estados Unidos vendió más de 15 millones de copias. Así cerca que en Estados Unidos habían emisoras de radio que ponían pausa en su programación para descansar la música de los Bee Gees porque saturaban el mercado. Sí. Vale, y el disco logró, los Bee Gees metieron 4 canciones de este disco en el número 1. ¿No? Tal cual. Y bueno, fue es una buena película. Sí. A diferencia de otras películas musicales que de repente la música se le da por encima a la película y la película no tiene contenido, no tiene guión. Esta es una película bien hecha, con una historia sólida, y John Travolta fue nominado al Oscar como mejor actor. Así es. Y en el puesto número 5 tenemos quizás la primera gran película dedicada en forma seria y realista, si se quiere, al fenómeno de los superhéroes. Lo que ahora es una costumbre, en 1978 se logró de la mano de Superman, The Movie, dirigida por Richard Donner, producida por Alexander Elia Salkind y protagonizada ni más ni menos que por Marlon Brando, Jim Hackman, Christopher Reeve, Jackie Gleason y Margot Kidder. Y Glenn Ford en el papel de Jonathan Kent, del papá de Clark Kent. Esta película recaudó $300 millones y aunque las posteriores fueron superiores, por ejemplo, en algunos casos superiores, por ejemplo Superman 2, aun cuando no tuvo la impronta de Richard Donner, después de la segunda película, las siguientes de superhéroes no tuvieron repercusión, no hicieron taquilla, hasta el año 2000 cuando apareció X-Men, y después en 2002 apareció la primera de Spider-Man, que retomó ese concepto del superhéroe. Concepto que obviamente desarrolló Superman en el año 1978, y donde tenemos a Christopher Reeve en su papel más emblemático de su carrera, al punto que, dicho aquí, y lo puedo sostener donde sea, Christopher Reeve es Superman. Y en el puesto número 4 llegamos al año de 1977 con Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg, el rey Midas de Hollywood, y el que cambió la historia de los blockbusters. O que inauguró la era de blockbuster. Con esta, su película posterior después de Tiburón. Y aquí se centró en un tema que era obsesión de él, los extraterrestres. Es cierto. ¿No? Y aquí vemos cómo, protagonizada por Richard Dreyfuss, y vemos cómo Richard Dreyfuss interpreta a una persona que ha sido elegida por los extraterrestres para su llegada a este planeta y hacer contacto con nosotros. Y de hecho, en esta película participa como actor el director francés François Truffaut. Correcto, que hace de científico, Y bueno, también aquí hay una canción ícono. Sí, los motivos de cinco tonos de John Williams. Y en el puesto número 3 tenemos un film del año 1978, cuando mucha gente pensaba que ya los musicales habían pasado de moda. Aparece esta adaptación del original de Broadway, que recaudó $387 millones, y es ni más ni menos que Grease, dirigida por Randall Chrysler y protagonizada por John Travolta, de nuevo en el papel de Danny Zuko, confundiendo con Tony Manero, pero también en otro musical, y Olivia Newton-John haciendo el papel de Sandy. Vale acotar que Olivia Newton-John tenía más de 30 años cuando hizo este papel, y cuando ustedes la ven en pantalla, al principio parece la propia adolescente de 16-17 años, cual quiere decir que metía el engaño facilito. No, y era mucho mayor que Travolta. Y era mayor que Travolta. Y aún así tuvieron una tremenda química. Química y un pase de corriente, según la opinión de algunos entendidos. Obviamente una historia musical a mitad de la década de los 50, con música de Frankie Valli, música también tomada. No estaban los Bee Gees, pero el tema principal es de original de Mauricio Guido.
De Maurice Gibb. Maurice Gibb. Pero digamos que así, los tres juntos, como fue en Saturday Night Fever, no lo vimos aquí. Y este fue el último gran musical de la historia. De hecho, cuando se estrenó en Londres, el furor era tal que ni Travolta ni Olivia Newton-John podían entrar a la sala porque era tanto el desespero. El último. De hecho, quedó en ese año quedó como la película más taquillera. Así es. Fue el último gran musical. De aquí para adelante han habido musicales exitosos, pero no a nivel de o de West Side Story, algo por el estilo, ¿no? Este fue el último gran musical de todos los tiempos. Bueno, y llegamos al puesto número 2 con Tiburón, de 1975, película que recaudó $470 millones. Hasta ese momento, ninguna película había llegado a la marca de los $100 millones. Ni siquiera El Exorcista, que se estrenó 2 años antes. Llegó 90 y pico, por ahí casi. Ni siquiera El Padrino, que se estrenó en el 72, que decían que era la más taquillera en su momento, pero lo que rompió la marca de agua, el antes y el después, fue Tiburón. Esta fue la primera película que pasa los 100 millones y inaugura la era del blockbuster. Y ahí la importancia de esta película, por supuesto. El lado negativo de esto es que de aquí comienza las productoras a focalizarse más en que las películas recaudaran más de 100 millones y empiezan a prestarle menos atención a los guiones, a las historias. Exacto. Pero como saben, Tiburón está basada en la novela homónima de Peter Benchley, de un tiburón blanco que acosa a un pueblo de Inglaterra, en este caso ficcional, la isla de Amity, y está protagonizado por Roy Scheider, Robert Shaw y Richard Dreyfuss, en esa suerte de visión de Moby Dick, pero en vez de una ballena es un tiburón. Y en el puesto número 1, si cito una serie de frases que dice: hace ya algún tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, sabremos que estamos hablando, sin lugar a dudas, de la película más taquillera del año 1977 y la segunda más taquillera de la historia del cine, ajustado a la inflación después de Lo que el viento se llevó, que es Star Wars, o como se le conoce ahora, Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, desde el año 1997, que en su momento recaudó $775 millones. Todo ello a partir del año 77, obviamente. Todo ello a partir de una historia de tratar de recrear George Lucas algo que lo influyó en su oportunidad. Los seriales fílmicos de los sábados por la tarde, de Flash Gordon, con Buster Crabbe, junto con influencias tan marcadas como, por ejemplo, los trabajos de Joseph Campbell, la ciencia ficción del pasado, incluso hasta trabajos como Beowulf, Tolkien, etcétera, etcétera. Todo ello condensado en esta gran épica donde se narra la historia del bien contra el mal, de cómo el perdedor termina siendo a la final el héroe y de cómo un elemento que llamaban la fuerza termina moviendo, se penetra y se incorpora entre nosotros, como decía Obi-Wan Kenobi, interpretado por Max von Sydow. Esta es otra película que nadie apostaba nada por ella. Y nadie apostaba. Los mismos actores creían que estaban haciendo una ridiculez. Una payasada, y estaban asustados y todo. 2 estudios la rechazaron, United Artists y Universal, porque dijeron que esto no tenía futuro. Solamente Alan Ladd, que estaba como jefe de producción de la Fox en ese entonces, dijo: vamos a darle la oportunidad. La película se pasó de presupuesto, llegó a $10 millones, más sin embargo recaudó 775 millones y lanzó al estrellato a Mark Hamill como Luke Skywalker, a Harrison Ford como Han Solo, a Carrie Fisher como la princesa Leia, a Anthony Edwards como C-3PO, a Kenny Baker como R2-D2 y a James Earl Jones, sin lugar a dudas, como la voz de Darth Vader, aparte de Peter Cushing como un dato importante aquí, curioso, que es que George Lucas hace un corte sin los efectos primario, y se la muestra a sus amigos que eran Brian De Palma, Scorsese, el club de ellos de aquella época. Y el único que le gustó la película fue Spielberg. Así es. Y le dijo que la película tenía futuro. De hecho, y cito, y disculpen el uso de la expresión, De Palma dijo que era una mierda, que eso no iba a servir para nada, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a partir del 25 de mayo del 77, el cine, aquí estamos hablando que el cine cambió en antes y después de Star Wars. Bueno,
Y esto fue todo por Son de Versus Cine. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, en todos los medios como Dos Versus Cine. Recuerden suscribirse al canal debajo de la pantalla, donde tienen ahí, dan a suscribirse y activen la campanita para que cuando salgan episodios nuevos, estoy hablando en términos de Star Wars, de Dos Versus Cine, siempre tengan de primera mano. Hasta una próxima edición. Chao.